Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En este capítulo recordaremos a mujeres importantes de la historia, una guerrera y una reina que nunca lo fue. Las dos se llamaban igual, y su vida dos grandes historias. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Juana de Arco y Juana la Loca. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Jeanne d'Arc, Juana de Arco, nació el 6 de enero de 1413, en Domremy, una pequeña comuna francesa, y era hija de Jacques d'Arc e Isabel Gomet, campesinos de familia acomodada que se dedicaban a la cría de vacas y ovejas. Y su padre, además, trabajaba como funcionario de la aldea, recaudando impuestos y dirigiendo la guardia local. Juana tuvo 4 hermanos, Jacques, Pierre, Catherine y Jean, y fue conocida como la doncella de Orleans, ya que en el siglo XV los apellidos no seguían los patrones de hoy en día, y aunque no se conserva ningún registro de la vida de Juana y de si podía utilizar el apellido de su padre o el de su madre, ya que en su región natal las niñas utilizaban el apellido de la madre, muchas veces hablaba de sí misma como la Pucelle, la doncella. Juana, desde los 13 años, decía tener visiones de Santa Margarita, de Catalina de Alejandría y del Arcángel Miguel, quienes además de motivarla a llevar una vida devota y religiosa, le dijeron que ayudara a Carlos VII, llamado el Victorioso, para liberar Francia del sometimiento de Inglaterra, y llevar al príncipe heredero del trono francés a Reims, ciudad del noroeste de Francia, para su coronación como rey. En el final de la Guerra de los 100 años, que comenzó por una desavenencia por la herencia del trono francés y fue combinando con periodos de paz, Carlos VII envió a Juana en 1429 al ataque de Orleans, junto con un ejército, cuando los ingleses casi habían conseguido su fin de una monarquía dual anglo-francesa. Los hermanos de Enrique V habían seguido con la conquista inglesa de Francia. Casi todo el norte de Francia estaban bajo su control, y los ingleses dominaban París y Rouen, la capital de región de Normandía, y allí en poco tiempo el asedio fue relevante. Esta y otras victorias le dieron una gran fama a Juana y permitieron que Carlos VII fuera rey de Francia. Juana fue capturada en Compiègne el 23 de mayo de 1430 por un grupo de nobles franceses que eran aliados de los ingleses, y fue procesada por el obispo Pierre Cauchon, junto con un tribunal eclesiástico, acusada de varios delitos, entre ellos el de brujería, tras asociar las voces de su cabeza con el propio diablo. Juana, que era una campesina analfabeta, cuando se le preguntó si creía estar en la gracia de Dios, dijo: «Si no lo estoy, que Dios me ponga allí. Si lo estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia». Los testigos del juicio quedaron impresionados, ya que era una pregunta trampa. Para la Iglesia, nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios, así que si hubiera respondido afirmativamente, habría sido acusada de sacrilegio, y si hubiera respondido negativamente, habría confesado su culpa, por lo que los que la interrogaron quedaron atónitos y desconcertados, ya que mostró un control máximo y prudente en sus respuestas ante las preguntas que le hacían, asombrando al tribunal y evadiendo las preguntas trampa que le plantearon. Más tarde, para doblegarla, le mostraron instrumentos de tortura, pero eso no la intimidó, y al reunirse los jurados religiosos para decidir si tenía que ser torturada, el duque Juan de Belfort ordenó quemarla en la hoguera, el 30 de mayo de 1431, en la ciudad de Rouen,
ya que el obispo Cushon la amenazó con la sentencia de ejecución inmediata, y ella, que era analfabeta, aceptó someterse y firmó un documento de apostasía, que en realidad no entendió, y el tribunal lo sustituyó en el archivo de la causa. Aunque la herejía solo era delito de pena de muerte si era condenada por recaer, el tribunal preparó una acusación por delito de travestismo, y Juana de Arco tuvo que dejar de llevar ropa de hombre, que únicamente la utilizaba por protección, para no ser violada por otros soldados. Cambió su ropa, se puso ropa de mujer y dejó que le afeitaran la cabeza, pero en vez de llevarla a una prisión religiosa, la volvieron a llevar a su celda y la dejaron encadenada. Según dijeron después, la intentaron violar en varias ocasiones, además de recibir continuos malos tratos. Poco después, se volvió a vestir con ropa de hombre, porque le dijo a un integrante del tribunal que un lord inglés importante había entrado a su celda para abusar de ella. Por lo que cuando el obispo francés Pierre Cushon se enteró que volvía a vestirse con ropa masculina, fue a la celda junto con otros clérigos y al verla vestida de hombre lo interpretaron como recaída en el delito de herejía por travestismo. Además, cuando Cushon le preguntó por sus visiones, Juana confesó que no volvería a negarlas y que antes lo había hecho por miedo, por lo que la volvieron a condenar por recaer en la herejía, o sea que estaba en contra de los principios de la religión y se rebelaba y contradecía con sus ideales. Todos votaron que Juana era una hereje reincidente, siendo traicionada también por su rey, Carlos VII, quien no se movió ni intentó nada para evitar su muerte. Aunque en su momento Juana de Arco había conseguido el favor de Carlos VII, que la aceptó como persona juiciosa y cuerda, a pesar de estar diagnosticada, más tarde, en el siglo XX, de esquizofrenia indiferenciada o paranoide, ya que estaba muy familiarizado con la sintomatología de la demencia y la enajenación mental. Porque Carlos VI, su padre, la padeció, y fue conocido como Carlos el Loco. Ahí la causa del gran decaimiento de su reinado por sus episodios de locura. Siendo finalmente considerada para quienes la juzgaron una hereje, una bruja, un ser maligno y 67 cargos más, entregándola con 19 años a los ingleses que la ataron a una columna de yeso para ejecutarla en la hoguera, en una alta columna en el Vieux-Marché, una población en la región de Bretaña. Besó una cruz que fabricó un soldado inglés y la colocó junto a su pecho. Antes de morir, Juana dijo: «En el nombre de Dios, avancemos con valentía. No creo haber cometido pecado mortal. Si lo hubiera hecho, Santa Catalina y Santa Margarita me habrían abandonado de inmediato». Después los ingleses esparcieron las brasas de su cuerpo carbonizado, para que nadie pudiera decir que se había escapado con vida, y acabaron quemando sus restos 2 veces más, para aminorarlos a cenizas, y que nadie pudiera recogerlas como reliquias, tirándolas al río Sena. Aunque la leyenda dice que se recuperaron de entre los leños quemados y las ha conservado el arzobispado de Tours. La Guerra de los 100 años, que en realidad fue de 116, duró otros 22 más, después de ejecutar a Juana. Se sostiene que el uso agresivo de la artillería y los asaltos frontales que hacía servir Juana de Arco influyeron en las tácticas francesas en el resto de la guerra. El 7 de noviembre de 1455, la madre de Juana presentó una petición formal para la enmienda de su hija, en un juicio en la Catedral de Notre-Dame, para la rehabilitación, ya que Juana fue una mártir y el ya desaparecido Pierre Cushon un hereje, porque condenó a una mujer inocente buscando una venganza profana cuando la razón fue una ley bíblica sobre vestimenta. Por lo que el 7 de julio de 1456, el Tribunal Inquisitorial examinó su juicio y anuló sus cargos, declarando que el juicio de la Catedral de Rouen fue injusto y engañoso, por lo que su ejecución y renegación fueron declaradas nulas. Y la declararon inocente
y mártir, ordenando levantar una cruz donde Juana fue quemada. La santa ardió 3 veces, pero volvió de la muerte. Más tarde la convirtieron en símbolo de la Liga Católica, en el siglo XVI, y declarada símbolo nacional de Francia en el año 1803 por Napoleón Bonaparte. Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia y fue beatificada en el año 1909 y declarada solemnemente santa en 1920. Se dijo de ella que ninguna persona de la Edad Media, hombre o mujer, ha sido objeto de más estudios. Juana I de Castilla nació el 6 de noviembre de 1479, en Toledo, siendo la tercera hija de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla. Era atractiva desde niña, tenía el rostro ovalado, piel clara, nariz fina y delicada y cabello rubio. Estudió religión, danza, música, urbanidad, buenas maneras de la corte, francés, latín y entrenamiento como amazona. Con 16 años era muy escéptica religiosamente y no le gustaban los ritos cristianos, por lo que su madre lo mantenía como un secreto, no gustándole nada ni aceptando su comportamiento. Como era lo normal en esos tiempos, los reyes católicos pactaron los matrimonios de sus hijos para conseguir finalidades estratégicas. Rodear a la monarquía francesa, su gran enemiga, con la táctica de alianzas matrimoniales en Europa. Por lo que quisieron que Juana se casase con el archiduque de Austria, Felipe, para fortalecer lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo. Y en agosto de 1496, con 17 años, Juana salió de Laredo en una embarcación de vela, camino hacia Flandes, donde vivía Felipe. Cuando Juana llegó, no la estaba esperando su prometido, ya que sus consejeros no estaban de acuerdo con ese matrimonio pactado por su padre. Pero finalmente Juana y Felipe se enamoraron al verse y se casaron el 20 de octubre de 1496, en la iglesia Collegiata de Saint-Guimago, en Lié, una pequeña ciudad de Amberes, en Bélgica. Pero Felipe perdió pronto la ilusión de su matrimonio con Juana y ella empezó a sentir unos celos enfermizos. Él era un hombre alto, con rostro gentil, ojos hermosos y la dentadura muy blanca. Sus manos largas estaban muy cuidadas y su cuerpo torneado. Sus maneras eran amables y suaves. El apodo del Hermoso se lo dio el rey Luis XII de Francia en el año 1501, cuando pasó por Castilla y se encontraron en la ciudad de Blois, por lo que quedó tan fascinado con Felipe que dijo: «He aquí un hermoso príncipe». El 15 de noviembre de 1498 nació su primera hija, Leonor, en Louvain, cerca de Bruselas. En su segundo embarazo, pese a estar muy avanzado, asistió a una fiesta el 24 de febrero de 1500 para vigilar constantemente a su esposo y tuvo a su segundo hijo Carlos en el retrete del palacio donde se organizaba. Y el 18 de julio de 1501, al año siguiente, nació su tercer hijo en Bruselas, una niña a la que llamó Isabel, en honor a su madre. En 1497 y 1498 fallecieron sus hermanos. Juan, de 19 años, su hermano mayor, se dijo que por excesos sexuales con su joven esposa, y al año siguiente falleció Isabel, por lo que su hijo Miguel, recién nacido, quedaba como heredero de España y Portugal, pero falleció antes de cumplir los 2 años. Así que Juana se convirtió en heredera de Castilla y Aragón, y en noviembre de 1501, Juana y Felipe viajaron hacia Castilla sin sus hijos, para prestar juramento en la Catedral de Toledo, ante las Cortes castellanas, tardando 6 meses y llegando el 22 de mayo de 1502. Al año siguiente, Felipe volvió a Flandes para solucionar unas cuestiones, y Juana, que estaba embarazada, se quedó en España muy triste, por no poder estar con su marido y sus hijos. El 10 de marzo de 1503 dio a luz a su hijo en Alcalá de Henares, al que llamó Fernando, como su padre.
Después de parir, Juana quiso volver a Flandes con su familia, pero su madre se lo prohibió. La guerra con Francia hacía imposible el viaje por tierra, y como Juana no dejaba de insistir, su madre le pidió al obispo Fonseca que recluyera a su hija en el castillo de la Mota. Isabel y Juana discutieron mucho, y por fin, después de ver que para conseguir hablar con ella, Juana se pasaba horas en el recinto exterior del castillo, sin ropa de abrigo y descalza, hasta las tantas de la madrugada, llegado junio de 1504, dejó que su hija volviese a Flandes. Isabel falleció el 26 de noviembre de 1504, desheredando a su hija porque no quería confesarse ni ir a misa. Pero su padre Fernando, aunque siguió gobernando él, la proclamó reina de Castilla. Sin embargo, Felipe, el esposo de Juana, no quería renunciar al poder. En el acuerdo histórico firmado el 24 de noviembre de 1505 en Salamanca por Fernando II de Aragón y Filiberto, señor de Begué, el tratado por la corona de Castilla, se acordó el gobierno conjunto de Felipe, Fernando el Católico y Juana. El 15 de septiembre de 1505, Juana dio a luz a su quinto hijo, una niña a la que llamó María, y se prepararon para viajar hacia su reino como nueva familia real castellana. Se retrasaron mucho a causa de las tormentas y lo que suponía navegar en invierno. Permanecieron 3 meses en Inglaterra y después fueron a La Coruña, donde se reunieron con nobles castellanos. Y Felipe consiguió el apoyo de la mayoría, por lo que Fernando, con unas compensaciones económicas, firmó la Concordia de Villafáfila, el 27 de junio de 1506, y se marchó para Aragón, siendo proclamado Felipe en las Cortes de Valladolid rey de Castilla con el nombre de Felipe I. Felipe I el Hermoso falleció repentinamente, según dicen, envenenado, el 25 de septiembre de 1506, en el palacio de los Condestables de Castilla. En ese momento se rumoreó la locura de Juana, ya que decidió trasladar el cuerpo de su marido desde Burgos hasta Granada, a pesar de ya haber recibido sepultura, menos el corazón, que quería que se mandase a Bruselas, según deseaba él. Pero el padre de Juana no quería que fuera enterrado en Granada antes que él, así que Juana, que viajaba siempre de noche con el féretro de su esposo durante los 8 meses que duró el traslado, se hizo confeccionar ropajes de luto de diversas formas, algunas de corte religioso, que cambiaba todos los días. Y se rumoreaba que reabría el féretro de su esposo para ver sus restos y que no se perdieran o los robaran, mientras lo trasladaba de unos pueblos a otros de Castilla. La acompañaban junto al féretro nobles, damas de compañía, religiosos, sirvientes y soldados. Al cabo de los meses, los nobles obligados a seguir a la reina se empezaron a preocupar por no poder ocuparse de sus tierras, por perder el tiempo con su locura. El 14 de enero de 1507 dio a luz a su 6º hijo, y póstumo de su marido, ya que nació después de la muerte de su padre, en Torquemada, una ciudad de Palencia. Fue una niña a la que llamó Catalina. Tuvo otras reacciones que la incapacitaban para el gobierno, como cuando el presidente del Consejo de Castilla fue a verla, y ella misma le abrió la puerta de palacio y le dijo que volviera más tarde. Y cuando fueron de nuevo, tuvieron que perseguirle por toda la casa, y al final lo resolvieron a través de una reja que comunicaba la capilla con sus habitaciones. La reina intentó gobernar por sí misma y restauró el Consejo Real de la época de su madre. El 28 de agosto de 1507, Fernando el Católico se reunió con su hija y volvió a apropiarse del poder en Castilla, gobernando el reino, y mandó encerrar a Juana en Tordesillas en febrero de 1509, para que no formase un partido aristocrático en torno a ella, encierro que mantuvo después su hijo, Carlos I. Enrique VII se quiso casar con Juana, y Fernando actuó sagaz y presentó a su nieto Carlos como sucesor. En 1516 falleció el rey dejando en su testamento a Juana como reina figurada de Aragón, pero las instituciones de la corona no la reconocieron como tal, por la diversidad de la organización de las leyes, y Carlos aprovechó la incapacidad de su madre de ser reina
y se adueñó de los títulos que le correspondían. Por lo que correinaron en Castilla y Aragón, ya que Juana nunca fue incapacitada ni le retiraron el título de reina, pero nunca tuvo un poder real, y Carlos siempre la mantuvo encerrada. Le impuso que fuera a misa y que se confesara, y que utilizaran tortura con ella si era necesario. Juana estuvo 46 años recluida en un castillo en Tordesillas, que fue su cárcel. Felipe, su esposo, estaba cerca, aunque no enterrado, en el convento de Santa Clara, hasta que en 1525 su hijo Carlos I lo llevó para enterrar en Granada. Juana siempre vestía de negro y vivió con su hija Catalina hasta que se fue para casarse en 1525. Tanto a ella como a su madre, los carceleros las maltrataban física y psicológicamente, y estuvo todos esos años bajo la vigilancia de Bernardo de Sandoval y Rojas y de su mujer Francisca Enríquez, los segundos marqueses de Denia. El marqués, que en una de sus cartas al emperador le aseguraba que, aunque Juana se quejaba de que la tenía encerrada como una presa y que quería ver a los grandes para quejarse de cómo la tenían, él dominaba la situación y sabía cómo darle largas. Ya que la reclusión por su supuesta incapacidad mental era básica para la validez en el trono, igual que lo fue para Fernando, su padre, ya que en el caso de descubrirse que la reina estaba mentalmente estable, podrían destituirlo por usurpador. Tanto Fernando como Carlos borraron cualquier documento del encierro de Juana, e incluso su nieto Felipe II quemó papeles relativos a su abuela para borrar cualquier resto o indicio documental. En el levantamiento comunero de 1520, donde la lucha civil castellana, protagonizada básicamente por la burguesía, se alzó contra el rey Carlos I y los privilegios de la nobleza, incendiaron Medina del Campo, un municipio de Valladolid, y los vecinos de Tordesillas asaltaron el palacio de la reina, obligando al marqués de Denia a poder hablar con Juana. En ese momento es cuando le comunicaron el fallecimiento de su padre y todo lo que había ocurrido hasta ese momento en Castilla, por lo que querían acabar con los abusos y proteger a la reina de Castilla, devolviéndole su poder que le habían robado. Ella les contestó que sí. Estad aquí a mi servicio y avisadme de todo, castigando a los malos. Los comuneros deseaban cambiar la historia de España, querían ganar y poner a un rey que fuera español y que se adaptara a lo que ellos pensaban. Quisieron demostrar que Juana no estaba loca, que todo había sido una conspiración para quitarle el poder, y que la reina firmara los acuerdos que tomaran. Pero ella se negó a firmar. La firma podía suponer el final del reinado de Carlos, y todo el reino se perdería. Así que a finales de 1520, el ejército entró en Tordesillas, reponiendo al marqués de Denia y volviendo a retener a Juana. Según dijo su hija Catalina después, a su madre no la dejaban pasear siquiera por el corredor que daba al río y la encerraban en sus aposentos sin luz. Su vida se fue desgastando. El marqués la trataba autoritario y opresivamente. Se fue enfermando poco a poco. Las piernas al final se le paralizaron. No quería comer ni se peinaba. No se aseaba ni se vestía. Y se negaba a oír misa. Debido a su desinterés y apatía por la religión, algunos devotos decían que podía estar endemoniada, por lo que Felipe II, su nieto, pidió a un jesuita que sondeara y la examinara, y el jesuita, que más tarde fue San Francisco de Borja, aseguró que lo que decían no tenía sentido, y que por su estado mental lo que podía ser es que a la reina no la habían tratado apropiadamente. En el siglo XVI se dijo que Juana había sido retirada del trono porque la incapacitaba una enfermedad mental, que pudo ser trastorno depresivo severo, melancolía, esquizofrenia heredada, psicosis o trastorno esquizoafectivo, y que su enfermedad mental se agudizó por la reclusión forzosa y el sometimiento. Aunque también lo pudo heredar de su abuela, por parte de madre, que sufrió de lo mismo después de que su hijastro la desterrara. En 1860 se encontraron documentos que demostraban que Juana la Loca había sido víctima en realidad de un complot de su padre y de su hijo,
Juana I de Castilla falleció a los 76 años, el Viernes Santo de 1555, siendo sus últimas palabras, según Francisco de Borja: Jesucristo crucificado, ayúdame. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.